les voy a contar que el tema este se llama utilización de desperdicios de vegetales como ingrediente en pan. Ya al ver la palabra desperdicios, yo me imagino que todos así como que se pondrán a lo mejor un poco incómodos, cómo los desperdicios van a ser un ingrediente, pero vamos a ver de qué se trata esto. A nivel mundial existe un gran problema que se refiere a la pérdida y desperdicios de alimentos. Lo que pasa que la ONU, la FAO, están investigando mucho esto que ocurre en todo el mundo, que es la eliminación de recursos que sirven para alimentos. Por ejemplo, acá vemos que en la parte, en la zona agrícola, en el campo, muchos alimentos, como acá se ve, fruta que no se lleva para el consumo humano, no se lleva para la venta, no se lleva tampoco a una agroindustria y se queda ahí, se elimina y se pierde. ¿Ya? Eso se conoce como pérdida de alimento. Por otro lado, es lo que ocurre a nivel de consumidor. Ya nosotros eliminamos también parte de nuestra comida. En la casa, por ejemplo, se bota a lo mejor la mitad de lo que uno tiene que comer. En un restaurante uno no se come todo lo que hay en un plato. Cuando se preparan alimentos también eliminamos ciertas partes que podríamos utilizar. Bueno, entonces todo esto corresponde a pérdidas y desperdicios de alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? La pérdida de alimentos se localiza en la producción, después de la cosecha, en las diferentes etapas de procesamiento y en la distribución. En cambio, los desperdicios suceden en la venta y en el consumo. O sea, es aquí donde nosotros como consumidores tenemos algo que hacer. Y como yo pertenezco a la carrera de nutrición y dietética, también en el plano profesional nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, este es un problema muy grande. Acá vemos algunos datos de la FAO que indica que la pérdida y desperdicios de alimentos a nivel global al año corresponde más o menos a 1/3 de los alimentos producidos en el mundo. Y esto corresponde a 1.300 billones de toneladas de alimentos desperdiciados, que suponen aproximadamente $1 trillón, o sea, tiene un costo económico altísimo. Y aquí aparecen los alimentos, los grupos de alimentos que tienen mayores pérdidas y desperdicios. Fíjense que las frutas y verduras un 45%, o sea, casi la mitad no se aprovecha. ¿Ya? Y de todas maneras, si uno piensa, productos cárnicos 20%, igual es un porcentaje alto. Es decir, todos estos porcentajes se tienen que disminuir. De hecho, uno de los objetivos para el 2030 de la ONU en estos objetivos de desarrollo sustentable, ya ODS, hay alguno que se refiere al consumo de producción sostenible y la idea es reducir en un 50% las pérdidas y desperdicios de alimentos. Ya es una de las metas que se ha creado. Ahora, el desperdicio de alimentos también provoca, aparte del coste económico, un problema medioambiental. Fijan que el desperdicio alimentario causa el 10% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ya tenemos dos problemas asociados a lo que corresponde a pérdida y desperdicio de alimentos. Por otro lado, también hay un problema ético. Piensen que en el mundo hay muchos países en los cuales existe hambre severa, hambruna. Y por otro lado, si estamos pensando que se botan, que se eliminan alimentos, es también un problema ético bastante serio. También hay un problema desde el punto de vista nutricional, ya que estos desperdicios, o sea, esas partes que no comemos, que no consumimos, también tienen nutrientes y en vez de aprovecharlos, los estamos botando a la basura. Aquí aparecen algunos datos respecto a lo que corresponde a América Latina. Fíjense que en América Latina se pierde el 25% de los cereales, 40% de raíces y tubérculos, que son alimentos que consumimos mucho, como papas, zanahorias. 55% de frutas y hortalizas. 33% de los pescados y mariscos. Son porcentajes muy altos. Así es que también acá en América Latina tenemos que preocuparnos mucho de este tema. Hay muchas recomendaciones para poder combatir el desperdicio, que es lo que yo les decía que se refiere a lo que ocurre a nivel doméstico, en la casa, en un restaurante, es decir, lo que nosotros podemos hacer. Primero, se fijan que aquí dice planificar la compra. La idea es que uno piense a ver qué voy a preparar de alimentos, de cocina en la casa, en la semana, y qué necesito comprar para eso, cuántas raciones voy a preparar, se fijan, o sea, comprar lo justo que voy a realmente a ocupar.
con porciones adecuadas, no servir platos excesivamente grandes porque finalmente eso va a significar que se bota la mitad o una gran parte de ellos. Por lo tanto, las porciones tienen que ser adecuadas. Y con eso también estamos cuidando lo que es el sobrepeso y la obesidad, que son problemas nutricionales que existen hoy en día en Chile y en otros países también. Dona comida, dice acá. Hay muchos bancos de alimentos. Esto está empezando a funcionar. En Chile está empezando a funcionar. En Argentina lleva más tiempo. En que aquellos alimentos que son todavía comestibles, es decir, que están sanos, se pueden donar a ciertos bancos de alimentos para distribuir, por ejemplo, a hogares, a lugares donde tienen difícil acceso a la alimentación. Por ejemplo, cuando hay alimentos en un supermercado que están cercanos a la fecha de vencimiento, que les faltan, no sé, 4 días o 3 días, ya a lo mejor no se van a vender. La gente va a preferir comprar algo más nuevo. Entonces, esos alimentos se pueden donar a estos bancos. Lo mismo que hay frutas que de repente tienen la forma extraña o que en vez de estar la cascarita lisa y todo parejo, tienen alguna una no conformidad, porque no podemos hablar de defecto en el fondo. Ese tipo de alimentos muchas veces la gente no los compra y debería comprarlos porque nutritivamente están impecables. Entonces eso también se dona a estos bancos de alimentos, que es una alternativa muy buena, que ha dado muy buenos resultados y ayuda mucho a muchas personas. Y también refrigerar los alimentos y, por supuesto, que no olvidarlos, es decir, saber que están refrigerados y ocuparlos en el momento en que se deba. Se fijan, aquí hay otras recomendaciones más. Aquí se fijan, compre frutas y verduras, entre comillas, feas, o sea, que tienen alguna manchita, alguna cosa extraña, pero que siguen siendo alimentos sanos que se pueden consumir. Bueno, ahí hay varias recomendaciones. Ojalá que todos podamos aprenderlas y aplicarlas. Aquí hay una foto en que muestra un brócoli. ¿Se fijan? Si uno se come todo solamente los floretes, que es la parte, en realidad, la parte comestible que uno utiliza, estamos ocupando el 61% del vegetal. Sin embargo, si consumiéramos también el tallo, haciendo algunas preparaciones a lo mejor distintas o también con otros cortes, etcétera, podríamos ocupar el 100% de este vegetal. Es decir, las partes no comestibles, que sería el tallo, en el fondo ese no comestible que está siendo actualmente un desperdicio, se podría aprovechar, consumir, preparar, consumir, y así estaríamos disminuyendo los desperdicios de alimentos. Bueno, respecto a vegetales, esta foto la puse porque es muy bonita. Fíjense que aparecen distintas frutas y verduras, hortalizas, con colores muy lindos, porque cada uno de ellos aporta distintos nutrientes, distintos componentes bioactivos de acuerdo a sus colores también. Y la idea es como esta campaña de 5 al día, que a nivel mundial, ¿no es cierto?, se ha difundido que en el día uno debería comer 5 porciones entre frutas y hortalizas. O sea, 2 ensaladas y 3 frutas, por ejemplo, porque aportan muchos nutrientes. Es muy importante el consumo de vegetales. Sin embargo, hay muchas pérdidas también. Fíjense que acá dice que el 45% de pérdidas en frutas y hortalizas, que es muy alto. Y acá abajito aparece unos gráficos, no se notan mucho a lo mejor, pero aparecen en distintas etapas donde se eliminan este tipo de alimentos. Aquí arriba está Europa y aquí abajito está América Latina. Y en América Latina se producen las mayores pérdidas a nivel agrícola, ¿ya? Entonces eso es algo que hay que mejorar. Las buenas prácticas agrícolas tienen que mejorar para que esto disminuya. Y también acá la línea rojita, que es el procesamiento. Es decir, la parte de procesamiento industrial tiene que mejorar para que no se produzcan estas pérdidas. Sin embargo, a nivel de consumo no es tan alta es alta, pero podría disminuir, por supuesto, pero es mucho mayor a nivel de consumo, por ejemplo, en América del Norte de Oceanía, en Europa también. El caso de las raíces y tubérculos como papas, zanahorias, que la zanahoria es un alimento que se consume muchísimo, hay un 45% de pérdidas. Bueno, hablando sobre los vegetales, estos vegetales se caracterizan por tener un alto contenido de agua, por lo tanto son muy perecibles, duran muy poco, uno los puede tener tal vez menos de una semana, tal vez en
a temperatura ambiente, si uno los compra para la semana, ¿ah? A menos que los refrigere, pero no duran mucho, ya que su alto contenido de agua provoca que el alimento sea perecible, muy perecible. Tiene muchas vitaminas los vegetales, muchos minerales, fibra dietética, y este es un punto muy importante porque la fibra dietética es un componente de los alimentos vegetales que tiene muchos efectos beneficiosos para la salud. Ya la fibra dietética no se digiere, sin embargo, no aporta calorías, pero o también se ha descubierto que aporta 2 kilocalorías por gramo, mucho menos que los hidratos de carbono que aportan 4 kilocalorías por gramo. La fibra tiene muchos efectos beneficiosos para la salud que los vamos a ver más adelante. Los vegetales también tienen fitoquímicos y pigmentos, ¿no? Bueno, eso está asociado. Fitoquímicos son componentes bioactivos que tienen los vegetales que, sin ser nutrientes, presentan muchos efectos beneficiosos para nuestra salud. Y vamos a ver algunos de ellos. Bueno, respecto a la fibra dietética, Codex la define como polímeros de carbohidratos con 10 o más unidades monoméricas, las cuales no son hidrolizadas por enzimas endógenas en el intestino delgado de los humanos. Ya esa es la característica que tiene la fibra dietética. Si nosotros vemos aquí en este esquema, la pared celular de los vegetales tiene bastantes componentes. Afuera hay una lámina media, está la pared, y acá en esta otra zona, que es la pared secundaria, hay celulosa. Se fijan acá muestra la celulosa, hemicelulosa. Oh, tengo un problema con la batería. Ustedes ven esa diapositiva y me esperan un segundito. Seguimos. Bueno, como les contaba, la pared celular de los vegetales tiene entonces muchos componentes. Acá vemos, ¿no es cierto?, la pared secundaria, hemicelulosa, celulosa. Hay pectinas, ahí también se ve una proteína entre medio de estas celulosas. Hay ligninas, que son una molécula bastante grande, etcétera. Ya muchos componentes. Y cada vegetal tiene distinta proporción de cada uno de estos componentes a su pared celular. Y todo ello constituye la fibra dietética. Por lo tanto, la fibra dietética está compuesta por muchos tipos de componentes distintos y la proporción en cada vegetal también va a ser distinta. ¿Ya? Por eso es un poquito complicado su análisis, porque cuando analizamos, por ejemplo, proteínas, claro, las proteínas tienen aminoácidos, todas, ¿se fijan? En cambio acá con la fibra encontramos que hay muchos componentes muy distintos y también están en distinta proporción cada uno de ellos en los alimentos. Bueno, las propiedades que tiene la fibra dietética, ¿por qué es tan importante? Acá vemos que la fibra dietética reduce el tiempo de tránsito intestinal e incrementa la defecación. Por lo tanto, esto es muy bueno porque si existe alguna sustancia tóxica que pueda quedar en nuestro organismo o alguna fermentación de otro tipo de alimentos o de sustancias que podría ser dañina, rápidamente se elimina, ¿ya? Se va. Por lo tanto, no va a tener un efecto nocivo para nuestro organismo porque se elimina rápidamente gracias a que el tiempo de tránsito intestinal se va a reducir. Es más rápido y aumenta también la defecación. Es fermentable por la microflora del colon. Ya en el colon tenemos bacterias benéficas que fermentan entonces la fibra dietética y esto va a provocar que se produzcan componentes muy beneficiosos como ácidos grasos de cadena corta y otro tipo de compuestos también. Los ácidos grasos de cadena corta van a disminuir el pH en el colon y van a ejercer efectos muy beneficiosos. Otro efecto es que reduce los niveles sanguíneos de colesterol total y de colesterol LDL. Y es bien simple el mecanismo. Lo que pasa es que la fibra dietética con agua se hincha, tiene una gran capacidad de hinchamiento, forma una sustancia viscosa como gel. Y esa sustancia envuelve las moléculas de colesterol y así las elimina. Lo mismo pasa acá con la glucosa, por eso reduce los niveles postprandiales de glucosa y o insulina en la sangre. Se fijan que son efectos muy beneficiosos y por eso es tan bueno y tan importante consumir alimentos con fibra. Todos los días uno tiene que consumir alimentos con fibra para tener estos efectos. Y además produce saciedad, ¿ya? Lo puse aquí con mayúscula. ¿Y por qué es importante la saciedad? Justamente por los problemas de sobrepeso y obesidad que se están produciendo actualmente en
por el tipo de consumo de alimentos muy calóricos, etc. Y interesa la saciedad, por supuesto, porque mientras más saciedad produzcan los alimentos, va a pasar como más tiempo en que la persona va a estar sin comer, o cuando llegue a la siguiente comida, va a comer menos, ¿ah? Si en el almuerzo, por ejemplo, a mediodía, yo como muchos vegetales, voy a tener saciedad, y cuando llegue la siguiente comida, voy a estar con poca hambre y voy a comer menos, ¿ya? Por eso es importante. Bueno, ahora aquí vemos que la fibra dietética tiene dos partes o dos tipos, fibra soluble y fibra insoluble. Y cuando uno hace el análisis mediante el método enzimático gravimétrico, la separa y pesa cada una de ellas, ¿ya? Bueno, tienen distintas características, distintos componentes, primero que nada, y distintos efectos. En el caso de la fibra soluble, lo constituyen principalmente inulina, pectinas, beta-glucanos, ¿ya? Y donde encontramos más fibras solubles es en la avena. En las algas también encontramos muchas fibras solubles. Y los principales efectos que tiene la fibra soluble es que disminuye la glucosa postprandial, el colesterol también, el vaciamiento gástrico. ¿Ah? Los principales roles de la fibra soluble. Por otro lado, la fibra insoluble, encontramos quitina, celulosa, hemicelulosa, ¿ya? Y la encontramos en arroz pardo, cebada, nueces, semillas, etc. Y esta se relaciona más con la disminución del riesgo de diabetes tipo 2, aumenta la sensibilidad a la insulina y también el tiempo, el tránsito intestinal en realidad va a ser más rápido gracias a la fibra insoluble. Ahora, todos los alimentos tienen ambas, soluble e insoluble. Y en general los alimentos tienen más fibra insoluble que soluble, ¿ya? Pero esta es la clasificación que se hace para ver después los efectos que tienen. Hablando de saciedad que yo les contaba, como uno de los efectos de la fibra, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno consume un alimento, ¿ya? Primero que nada, bueno, aquí están los factores, ¿no es cierto? En el episodio alimentario, los factores sensoriales que son muy importantes. Si uno encuentra que es rico un alimento, es bonito, la textura es agradable, etcétera, y le gusta, por supuesto que va a comer con mucho agrado. Y al comer va a quedar satisfecho. Inmediatamente después que termina el consumo de este alimento queda satisfecho y eso se conoce como saciación. Los alimentos que producen mucha saciación resulta que van a provocar que uno en vez de comerse un gran trozo se va a comer un trocito más pequeño porque rápidamente vaya a quedar saciado. Ahora, ¿qué pasa después durante el tiempo? Después durante el tiempo empieza a una persona a sentir un poquito de hambre, pero la gracia es que este tiempo se prolongue mucho. 1 hora, 2 horas, etc. Y a eso se le conoce como saciedad, al efecto que se produce después de consumir el alimento. Ya la saciedad está relacionada con factores cognitivos, post-ingestivos y post-absortivos. ¿Ya? Entonces hay alimentos que provocan saciedad, como decíamos, los alimentos que tienen fibra dietética, y esto se manifiesta después de 1 hora o de 2 horas. Por lo tanto, a la siguiente comida va a llegar la persona con menos hambre y va a comer menos. ¿Ah? Esa es la ventaja. Acá vemos cuál, en esto es un esquema bastante bien gráfico y bien claro en que muestra cómo la fibra dietética con distintos efectos va a provocar saciación por un lado, como vemos acá, y saciedad. Se fijan, los alimentos que tienen fibra dietética por lo general tienen una baja densidad energética. ¿Ah? Las ensaladas, por ejemplo, las frutas, mucho menos densidad energética que una hamburguesa, ¿se fijan? Y también hay que masticar mucho más un alimento de este tipo, ¿ya? Por lo tanto, eso, como tiene baja densidad energética, uno tiene que masticarlo muchas veces, eso va a provocar saciación. O sea, inmediatamente después que lo como, voy a sentirme satisfecho. Por otro lado, hay un efecto hormonal, que vemos acá, en que se aumenta la viscosidad intraluminal, disminuye la tasa de vaciamiento gástrico y absorción de macronutrientes, por lo tanto, eso va a provocar saciedad. ¿Ah? Recuerden que la saciedad es lo que se produce después de que yo terminé de comer por un tiempo más prolongado. También hay un efecto en el colon. La fermentación, recuerden que la fibra dietética fermenta en el colon, produce ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos también producen un aumento en la saciedad. ¿Ya?
y varios efectos más se fijan para que finalmente lleguemos a una disminución de la grasa corporal. Pero de esa manera es como la fibra puede producir saciación y saciedad por medio de distintos mecanismos o efectos. Acá yo les presento una tabla con el contenido de fibra dietética en gramos por 100 gramos de vegetales, vemos manzanas y papas, y fíjense ustedes que una manzana sin cáscara tiene 1,3 gramos por 100 gramos de fibra dietética, mientras que una manzana con cáscara aumenta en un 85% el contenido de fibra dietética, llega a 2,4 gramos por 100 gramos. Por eso es bueno consumir las manzanas con cáscara. Acá vemos también papas. Encontré estos datos de papas al horno, pulpa y cáscara, que tienen 2,2 gramos por 100 gramos de fibra dietética. Sin embargo, fíjense ustedes que cuando es solo la pulpa es 1,5 y cuando es la cáscara de la papa al horno, 7,9 gramos por 100 gramos, o sea que aumenta un 427%. Si se dan cuenta, las cáscaras de los vegetales tienen mucha fibra y justamente porque ahí está la pared celular con mayor concentración, digamos, por algo son las cáscaras, ¿no es cierto?, que van a estar protegiendo toda la pulpa del vegetal. Por lo tanto, la fibra dietética está presente en las cáscaras de los vegetales y es una pena eliminarlas, perderlas, porque ahí encontramos una buena fuente de fibra. En el caso de las cáscaras, de las manzanas, se puede consumir, ¿no es cierto?, la manzana directamente con cáscara, aunque hay personas que las eliminan. En el caso de la papa, no, pues, es raro que uno se coma la papa, es más difícil. Por lo tanto, es mucho más común que ésta se elimine. Respecto a los fitoquímicos, que son compuestos bioactivos. Estos compuestos son biológicamente activos, como dice la palabra, es decir, que tienen efecto en la salud, muy importantes. Se encuentran en bajas concentraciones, ¿ya? Bajísimas concentraciones, menos de un gramo, a veces como a niveles de microgramos, miligramos o microgramos. Sin embargo, aún en estas concentraciones bajísimas tienen un efecto beneficioso, un efecto saludable en nuestro organismo. Por eso se conocen como compuestos bioactivos. Y aquí presento unas distintas moléculas que son algunos de los fitoquímicos que uno puede identificar, porque son muchos. Fíjense en este cuadro, aquí aparecen los fitoquímicos en los vegetales, que, bueno, fito es de vegetal, eso es como obvio. Bueno, encontramos un grupo tremendamente grande. Hay carotenoides, se fijan, y acá tenemos alfa y beta carotenos, que estos son provitamina A. Sin embargo, hay otros que tienen un efecto antioxidante tremendo, licopeno, por ejemplo, que es un carotenoide que se relaciona con la disminución del riesgo de cáncer de próstata, gracias a su efecto antioxidante. Se fijan, hay carotenoides, hay varios carotenoides y son muy importantes. Compuestos fenólicos, y aquí es tremendo. Fíjense que hay ácidos fenólicos, flavonoides, etcétera, y dentro de ellos también flavonoles, y hay un montón de flavonoles, quercitina, canferol, etcétera. Flavanoles, flavanonas, antocianidinas, isflavonoides, etcétera. O sea, un tremendo grupo de componentes son estos de los compuestos fenólicos. Y su principal función es un efecto antioxidante. Y se encuentran en distintos alimentos, dependiendo de cuáles sean. También encontramos compuestos organosulfurados, que son isotiocianatos, indoles, etcétera, y que vamos a hablar también un poquito de ellos, que tienen un azufre en su molécula, por eso son organosulfurados y también tienen efectos beneficiosos. Se fijan que la variedad de fitoquímicos es tremenda, hay muchos, y hay unos que son más conocidos que otros, pero hay otros que quizás todavía no descubrimos. Bueno, el efecto de los polifenoles es que ocurre, ¿no es cierto?, lo que se conoce como estrés oxidativo. Existen radicales libres que están en nuestro organismo o ingresan por el mismo fenómeno de la respiración, la contaminación atmosférica, etcétera. Hay muchos factores que van a producir estos radicales libres, incluso algunos alimentos también producen estos radicales libres. Ahora, cuando aumentan mucho estos radicales libres en el organismo, se va a producir lo que se conoce como estrés oxidativo, que es un daño bastante severo y que va a producir un daño celular, afectar el sistema inmune y de ahí que van a venir muchas enfermedades asociadas, justamente porque el sistema inmune está deprimido y que también se relaciona con el envejecimiento. Por lo tanto, frente a ello hay que tener
antioxidantes. Los antioxidantes, en este caso los polifenoles, tienen este tipo de molécula, tienen muchos grupos OH, dobles enlaces acá. Entonces, ¿qué es lo que hacen los polifenoles? Ellos pueden ceder electrones a estos radicales libres para estabilizarlos, y como ellos tienen acá doble enlace, por resonancia, esto también se mantiene estable. Y es así como podemos disminuir o equilibrar el estrés oxidativo. Siempre se puede producir estrés oxidativo porque siempre hay radicales libres en nuestro organismo, pero la idea es que con estos antioxidantes se produce un equilibrio y así todos estos efectos como daño celular, disminución del sistema inmune y envejecimiento van a suavizarse, se van a minorar. Se fijan, el envejecimiento siempre va a ocurrir, pero por lo menos que se lleve de mejor manera. Por otro lado, los carotenoides, que eran los otros compuestos que ya les mencioné, los carotenoides son de naturaleza lipofílica, ¿ya? Y tienen también un efecto antioxidante muy poderoso y se relaciona con bastante efecto en la salud. Se fijan, bueno, es provitamina A, pero también disminuye el riesgo de algunas enfermedades oculares, la degeneración macular, cataratas, retinitis pigmentosa, que son enfermedades oculares muy comunes, pero con los carotenoides se pueden disminuir el riesgo. También se relaciona con disminución del riesgo de síndrome metabólico, gracias a su poder antioxidante y antiinflamatorio. Se fijan, también se relaciona con la disminución de colesterol, LDL, y aumento de HDL, con la diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, etc. Ya todos esos son efectos que se asocian al poder antioxidante y antiinflamatorio de los carotenoides. Enfermedades a la piel también son evitadas o disminuidas por lo menos gracias al consumo de carotenoides. Y también fíjese que en el caso de cáncer, por ejemplo, el licopeno, como yo les contaba, que tiene relación con el cáncer de próstata, cáncer de mama, hay muchos estudios científicos que avalan esto, así es que es muy bueno consumir tomate y sus derivados donde encontramos mucha concentración de licopeno. Los compuestos organosulfurados, ya los encontramos en ajo, cebolla, y se fijan que estos tienen un olor característico justamente por estos compuestos que tienen en su molécula azufre, como de disulfuro de dialilo, que aparece aquí abajito, o de dipropilo. Y también otros compuestos organosulfurados se encuentran en alimentos como repollo, brócoli, coliflor, que también tienen un olor característico, que es un poquito fuerte justamente por estos compuestos. Bueno, este tipo de compuestos tiene unas propiedades anticancerígenas, antibacterianas también, actividad antitumoral, y también tiene actividad antioxidante. Se fijan que son muy beneficiosos, no son nutrientes, pero tienen un efecto muy importante. Por eso es bueno consumir una gran variedad de vegetales. ¿Se fijan? Distinto tipo de fruta, distinto tipo de hortalizas, verduras, etcétera, para tener todo este tipo de componentes en nuestro organismo. Todos ellos nos van a beneficiar en la salud. Ahora, los vegetales tienen pigmentos. Algunos son fotosintéticos, como las clorofilas. Tenemos clorofila A y B. Carotenoides, que ya los habíamos mencionado. Tenemos xantófilas y carotenos. ¿Y cuál es la diferencia? No sé si alcanzan a ver aquí abajito, pero aquí aparece este es un carotenoide, xantófila. Fíjate que aquí hay un grupo H, que los carotenos no lo tienen. Tiene dobles enlaces. Y otros pigmentos protectores como las antocianinas, que tienen unos colores muy bonitos porque va desde el lila hasta los morados. Y cada uno tiene distinto color, la delfinidina, tenemos acá cianidina, malvidinas, etc. Estas antocianinas son pigmentos que encontramos, por ejemplo, en la uva y en el vino, berenjenas, ese tipo de moras, en alimentos que tienen esos colores característicos y tienen un efecto antioxidante, las antocianinas. Bien, acá les muestro una tabla en que se compara la concentración de carotenoides en tomate y en lo que denominamos desperdicio de tomates. Fíjense que el beta-caroteno, que se encuentra en alta concentración en tomate, en la pulpa, o sea, el tomate aquí está con 449 microgramos por 100 gramos, es mucho mayor en las semillas y en la cáscara de tomate. Lo mismo que la luteína y zeaxantina, que estos carotenoides están relacionados con
con la protección ocular, ¿ah? Disminuye la degeneración macular para la vista. Es súper importante la luteína y zeaxantina. Bueno, también está en mayor concentración en las semillas y más aún en la cáscara del tomate. Y licopeno también. Fíjense ustedes que era el antioxidante que yo les decía que se relaciona con el cáncer de próstata. En la cáscara de tomate se encuentra en muchísima mayor concentración. Por lo tanto, las cáscaras y semillas de tomate, que son un desperdicio, son riquísimos en estos carotenoides. Por lo tanto, es una lástima que se pierdan, que se desaprovechen, sino que deberían utilizarse para el consumo humano. En el caso de los polifenoles, fíjense que acá aparece en algunas frutas con y sin cáscara. Durazno con cáscara tiene 1218 miligramos por 100 gramos y sin cáscara baja muchísimo, 134. O sea, la cáscara es la que más aporta polifenoles. Manzana, la manzana de Granny Smith es la manzana de cáscara verde, también con cáscara tiene más polifenoles, lo mismo que la pera. Por lo tanto, las cáscaras de las frutas son también muy importantes y deberíamos consumirlas cuando se puede. Bueno, frente a esto, nosotros pensamos en las cáscaras justamente, en utilizarlas como ingrediente en pan. Ya, por eso el título decía desperdicio. Este desperdicio corresponde a cáscaras, que son comestibles y que vamos a ver que tienen efectos bien beneficiosos, bien importantes en este pan que nosotros elaboramos. Quisimos elaborar pan de molde con distintas cáscaras vegetales y les voy a contar entonces cómo nos fue con esto y qué resultados tuvimos. Trabajamos con cáscara de zanahorias, cáscaras de manzanas y cáscaras de zapallo. Bueno, las cáscaras de zapallo nunca se consumen, las de zanahoria tampoco, y las de manzana se podrían consumir porque esta fruta se puede comer con cáscara, pero mucha gente las elimina. Entonces nos conseguimos muchas cáscaras. Ahora, como nosotros trabajamos a nivel de laboratorio, entonces con las alumnas se consiguieron en sus casas o en ferias libres las cáscaras frescas, digamos, porque si las cáscaras pasan mucho tiempo empiezan a fermentar, a crecer microorganismos, etc. No, estas estaban fresquitas. Y las cáscaras se recolectaron, se lavaron y se pesaron y se secaron en una estufa a 60 grados Celsius por 12 horas. ¿Por qué 60 grados? Porque una temperatura mayor puede alterar los compuestos bioactivos principalmente. Ya los polifenoles son sensibles a temperaturas mayores de 60 u otro tipo de componentes que se pudiera haber afectado. En cambio, a 60 se pudieron deshidratar sin afectar estos componentes. Y después se molieron y se tamizaron para obtener un polvo como harina de cáscara de manzana, de cáscara de zanahoria y de cáscara de zapallo. ¿Ya? Luego pensamos en hacer distintas formulaciones. Y aquí vemos las formulaciones que tenemos P1, que corresponde a un pan control, P2, el pan elaborado con cáscara de manzana, P3 con cáscara de zanahoria y P4 con cáscara de zapallo. Y vemos que se reemplazó el 10% de la harina, solo el 10%. Y los otros ingredientes como levadura, azúcar, sal, aceite, estos se mantienen constantes, ¿ya? Entonces tenemos pan control y las muestras de pan con las cáscaras de los distintos vegetales. Bueno, se mezclaron primero todos los ingredientes secos, se mezclaron, después se agregó aceite, agua, se amasaron por 15 minutos, después se dejó en fermentación a 30 grados Celsius por 40 minutos y se llevó al horno a 180 grados por 50 minutos. Luego de esto se enfriaron, se desmoldaron y estas muestras quedaron listas para realizar los análisis. Y realizamos varios análisis. Primero, análisis de la composición nutricional, ya de sus nutrientes. Determinamos humedad, proteínas, grasa total por los métodos métodos tradicionales que son indicados en la AOAC. Después, fibra dietética por el método enzimático gravimétrico, que es un método largo, ya un poquito engorroso, digámoslo así, porque aparte que uno tiene que estar como todos los días más o menos realizando la separación, filtración, etcétera. Pero es un método muy interesante. Cenizas también, se determinaron hidrato de carbono por diferencia y azúcares totales por el método Munson y Walker para ver también cómo estaba eso. Y
con todos estos resultados calculamos el aporte calórico con los factores de Atwater, ¿ya? Es decir, las proteínas aportan 4 kilocalorías por gramo, la grasa total 9 y los hidratos de carbono 4. Bien. ¿Qué otros análisis realizamos? Primero, bueno, hicimos aparte del análisis químico, un análisis sensorial. ¿Por qué? Porque es muy importante saber si lo que uno prepara queda rico, que a la gente le gusta o no. Uno puede preparar un alimento muy nutritivo, pero si este no es del agrado de las personas, no queda con buen sabor, con buen aroma, buena textura, nadie se lo va a comer y finalmente eso es como un trabajo perdido. Por eso es tan importante el análisis sensorial. Ahora el análisis sensorial aplica toda una metodología científica, aplica estadística y hay distintos tipos de pruebas. Y nosotros elegimos una prueba que se hace con consumidores que corresponde a una prueba de ordenamiento o ranking en base a una norma española que aquí aparece. Y para este caso nosotros trabajamos con 60 personas entre 20 a 70 años, personas sanas y que pudieran consumir estos panes con nuestros ingredientes. Por otro lado, evaluamos la saciedad, aplicando lo que después les voy a explicar con más detalle lo que es el cociente de saciedad. Y en este caso, 15 sujetos participaron, de edad entre 20 y 60 años, también sujetos sanos. Ahora, estos son mucho menos porque en este caso había que estar en ayunas para realizar la prueba, entonces la gente un poquito reacia, por supuesto, y por eso tenemos 15 sujetos. En cambio acá la prueba sensorial, 60, que es lo que indica la norma justamente como el mínimo para hacer esta prueba sensorial. Bueno, para la prueba de preferencia sensorial, nosotros a cada una de estas personas le entregamos una bandeja, ¿ya? En que colocábamos las distintas muestras de pan, con platos marcados con 3 dígitos al azar, cada uno con una muestra diferente. Y el orden en que se presentaban esto también iba variando de evaluador a evaluador. No todos lo tenían en este mismo orden, sino que en distinto orden y también distintos dígitos. Y esto es para que las personas no identifiquen o no asocien un número o una letra con la preferencia. Si uno pone 1, 2, 3, 4 y después tiene que ordenar de primero, segundo, tercer y cuarto lugar, entonces ahí como que la persona como que de alguna manera podría asociar eso, o letras A, B, C, D, el A como que es la primera, segunda, se fijan, entonces por eso se eligen 3 dígitos al azar, para que no interfiera en la respuesta del consumidor. Se coloca un vaso de agua porque tiene que probar una muestra, tomar agüita, como para neutralizar ese sabor, y después viene la siguiente muestra. Se le entrega una ficha de respuesta y un lápiz, por supuesto, para que pueda responder. Ahora vamos a ver la ficha de respuesta. Tiene que colocar su nombre y la edad. Ahí me faltó anotar aquí la edad, pero también nosotros anotamos la edad para ver si había alguna relación, pero en realidad no encontramos nada. Bueno, la persona recibe esta ficha en que tiene que responder lo siguiente. Usted recibe 4 muestras de pan, debe degustar y ordenar de mayor a menor preferencia, anotando el código de las muestras en la tabla de preferencia. Por eso se llama la prueba de ranking. Entonces la persona tiene que indicar cuál es la que más le gusta, que va a tener el primer lugar, acá, después el segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. Bueno, la prueba de saciedad, por otra parte, que nosotros queremos saber si la persona al consumir este pan, ¿cierto? Esta muestra de pan que nosotros le vamos a dar 40 gramos, queda con hambre o queda satisfecho, o le produce saciación, saciedad, ¿recuerdan esos conceptos? Bueno, para esta prueba de saciedad existe una escala visual análoga que se conoce como EVA o VAS en inglés, que hay un autor de apellido Blundell que estudia mucho lo que son las pruebas de saciedad y hay varias información sobre esto y es muy interesante cómo se hacen estas pruebas. Y nosotros aplicamos el cociente de saciedad. Vamos a ver de qué se trata esta escala visual análoga. Las personas van a recibir lo siguiente. Una indicación que dice, usted debe indicar si tiene hambre o se encuentra satisfecho, marcando una X en la escala EVA que se adjunta. ¿Ya? Y esta es la escala. Esto uno se lo hace a la persona, como yo les mencionaba, en ayunas, antes de comer el trocito de pan. Entonces él tiene que indicar si está muy satisfecho o, si se va al otro extremo, si tiene hambre o tiene mucha hambre. Ahora, esto lo completa la persona marcando una X, pero nosotros después le damos un número a cada una de estas categorías. Entonces, pues trabajamos con estos valores para hacer los cálculos correspondientes. Entonces, el cociente de saciedad
Se calcula con los valores que nos da esta EVA. Primero, aquí tenemos saciedad 1, o sea, en ayunas, la primera respuesta que da la persona, que por lo general va a ser, ¿no es cierto?, alguna como tengo hambre o tengo mucha hambre, porque está en ayunas. Y después que consume los 40 gramos de pan, tiene que esperar 1 hora y después de esa hora vuelve a responder lo mismo. ¿Se fijan? Ahí va, a lo mejor va a estar muy satisfecho o va a ser con hambre, no sé. Pero esto es lo que va a volver a responder. Por eso acá dice T1 y otro es en el tiempo 2. O sea, primero es en ayunas y después de 1 hora de haber consumido el trocito de pan. Y esta diferencia se divide por el contenido energético. Y así obtenemos el cociente de saciedad. Bueno, ¿qué pasa, no es cierto? Que veíamos que al principio, si está en ayunas, va a tener hambre. Después que va a consumir, se produce un pique que se conoce como saciación, pero nosotros queremos ver qué pasa después de un tiempo, es decir, después de 1 hora que comienza ya a digerirse bien y también a bajar esta sensación, pero por supuesto que nos interesa que produzca saciedad, es decir, que por lo menos a la hora de que se le pregunta todavía la persona esté satisfecha. Ahora vamos a ver los resultados que obtuvimos y primero les voy a presentar los datos de composición nutricional de las diferentes muestras de pan. Se fijan, aquí tenemos el pan P1, que es el pan control, el pan con cáscara de manzana, bueno, puse eso la manzana para no poner ahí cáscara de manzana que era muy largo, pan con cáscara de zanahoria y con cáscara de zapallo. Acuérdense que estas cáscaras están molidas, o sea, son como harina de cáscara. Bueno, las muestras que tienen estas harinas de cáscara tienen más humedad. ¿Ya? Aquí podemos ver justamente por qué estas cáscaras en sí tienen más humedad que la harina de trigo. En proteína y grasa total no hay diferencia significativa entre las muestras, aunque la muestra control, es decir, la que se hizo solo con harina, presenta mayor concentración de proteínas justamente por la composición que tiene la harina, sin ser diferente estadísticamente. En grasa no hay diferencias significativas, aunque aquí vemos que hay una tendencia que la cáscara de la harina de cáscara de zapallo tiene un poquito más de grasa. Donde hay diferencias en azúcares totales. Vemos acá una diferencia significativa en la muestra del pan elaborado con harina de cáscara de manzana. Y justamente la manzana, que es una fruta, tiene sacarosa, fructosa, etcétera, y esos azúcares también están presentes en la cáscara. Por lo tanto, este pan tiene también más azúcares. Respecto a fibra dietética, también se nota una diferencia significativa en el pan elaborado con cáscara de manzana. Tiene 7,3 gramos por 100 gramos de fibra dietética. Todos estos valores están dados por 100 gramos de muestra. Parece que aquí no dice, pero son 100 gramos de muestra de pan. Las otras muestras también tienen más fibras que la muestra control. Por lo tanto, eso es beneficioso. Y en el caso de la energía, es decir, el aporte calórico, vemos que las muestras elaboradas con harinas de cáscaras tienen menor aporte calórico que la muestra control. Esta tiene 288 kilocalorías por 100 gramos y las otras ya tienen menos. Se fijan, cáscara de zanahoria 252, cáscara de zapallo 251 y ahí ya tiene diferencia significativa con la muestra control. Y la que menos aporte calórico tiene es la muestra que se elaboró con harina de cáscara de manzana, con 241 kilocalorías por 100 gramos. Entonces, desde ese punto de vista, primero vamos bien, porque este pan va a tener menos aporte calórico. En cuanto a preferencia sensorial, fíjense ustedes que la primera y la segunda preferencia, que entre ambas no hay diferencias significativas, corresponde a la muestra de pan elaborado con harina de cáscara de zanahoria y pan con harina de cáscara de manzana. Esas fueron las preferidas. En primer lugar, como les digo, la de zanahoria, pero entre estas dos no hay diferencia significativa. La muestra control, en tercera preferencia, sí tuvo diferencia significativa con las anteriores y la muestra con harina de cáscara de zapallo fue la menos preferida. Lo que opinaban las personas que realizaron la prueba fue que estaba el sabor agradable, buen aroma, y la de cáscara de zapallo parece que era un olor, un aroma un poquito fuerte, no característico a pan, que no era muy agradable, por eso tuvo la menor preferencia.
Acá vemos las fotos de las muestras. Bueno, la del pan control no la puse porque un pan blanco como el típico no tiene ninguna diferencia, blanquito. En cambio acá tenemos que los panes con harinas de cáscaras toman otra tonalidad. El de cáscara de manzana es un poquito más oscuro, el de zanahoria y de zapallo es más oscuro, pero tiene la apariencia de pan pan integral, que existen muchos panes integrales que a la gente le gusta mucho y son más oscuros. Y en este caso también fueron un poquito más oscuros, así es que de todas maneras fueron agradables desde el punto de vista visual. El que tenía cáscara de zapallo tenía eso sí la corteza, se fijan que es un poquito amarilla, dado justamente porque el zapallo tiene muchos carotenoides que dan coloraciones amarillas, son pigmentos amarillos. Estas son las fotos que se ven que quedaron bien, quedaron con una buena miga, con la porosidad adecuada, etc. Respecto al cociente de saciedad de las muestras, vemos que no hay diferencia significativa, ¿ya? Y lo que nos interesa acá es que el cociente sea alto. Mientras más alto significa que más saciedad produce. Vemos que mayores cociente de saciedad corresponde al pan elaborado con harina y cáscara de manzana, con 2,51, y el pan con harina de cáscara de zapallo, con 2,50. Y bueno, aquí aparece la versión estándar, pero esas son las que tienen mayor cociente de saciedad. Después sigue el pan con cáscara de zanahoria y la menor saciedad la produce el pan control. Por lo tanto, aquí también estamos frente a un buen resultado, es decir, la incorporación de las cáscaras vegetales como ingrediente en pan sí producen mayor saciedad que la muestra control, lo cual es un muy buen resultado. Ahora, bueno, volviendo a esta, te fijan que el pan con harina de cáscara de manzana produce mayor saciedad y es justamente el que tenía mayor contenido de fibra dietética. Nosotros hicimos este gráfico relacionando el contenido de fibra dietética de las muestras con el cociente de saciedad. Aquí está la muestra control y aquí están las otras muestras. Y sí existe una relación positiva con un R alto, 0,791. Es decir, existe una relación entre el contenido de fibra dietética de estas muestras de pan y el cociente de saciedad. Y esto obviamente que está respaldado con todas las características, con todas las propiedades de la fibra dietética de producir saciedad. Como conclusión, después de haber hecho este estudio, podemos decir que la incorporación de 10% de harina de cáscara de manzana, zanahoria y zapallo en pan de molde da buenos resultados. Aumenta el contenido de fibra dietética y disminuye el aporte de energía. Además, aumenta el cociente de saciedad, porque en todas las muestras aumentó respecto a la muestra control. Y la muestra de pan elaborada con cáscara de manzana, el 10%, resultó la mejor opción. Es la muestra que presenta menor aporte calórico, mayor aporte de fibra dietética, produjo mayor cociente de saciedad y también está con la segunda preferencia sensorial. Por lo tanto, de acuerdo a las muestras que nosotros vimos, sería la mejor opción dentro de las otras muestras que elaboramos. Gracias y esa ha sido la investigación que yo les quería contar.